Bueno, aquí estamos. Un encuentro más con Stitching de los fans, sí. Hoy vamos a profundizar un poquito, bueno, pues en el origen de estas escuelas, todo lo que se fue desarrollando a raíz de estas sociedades que hablábamos el otro día, matrísticas, que incubaron, que de alguna manera, bueno, pues fueron desarrollando este I Ching y que hoy vamos a ver si logramos, bueno, profundizar un poquito más en ello. El otro día hablamos de estas sociedades matrísticas que habían, bueno, pues desarrollado este tipo de mentalidad, este tipo de lenguaje que comentábamos el otro día, esta manera de, bueno, pues de transmitir a través de su caligrafía, a través de, bueno, pues de este sistema de comunicación que principalmente en China se desarrolló a través de imágenes, imágenes que nos sugerían ideas y que nos llevaban, bueno, pues a la oportunidad de acceder a una realidad o a compartir nuestro mundo interno, pues a través de un simbolismo, que son estas imágenes. Entonces, bueno, pues también esto se quedó reflejado en esa estructura básica del I Ching que a lo largo del tiempo pues fue construyendo esas imágenes, fue construyendo esos arquetipos, esos hexagramas, eh, a través de un sistema, bueno, pues en este caso binario, que refleja, vamos a decir, como la manifestación que podemos observar a través de los sentidos, pero también la manifestación que más allá de ese mundo visible podemos encontrar en ese invisible que gracias al I Ching pues, nos va a permitir adentrarnos en ese invisible. Bueno, parece que hay algunos problemas con la señal. Bueno, si no se queda bien grabado, ahí tenemos un respaldo, confío en que igual funcione. Bueno, hablamos de estas sociedades que vienen a recibir este I Ching, que vienen a incubarlo, a desarrollarlo y bueno, pues eran sociedades no solamente matrísticas, como habíamos hablado el otro día, sino que también, bueno, pues eran sociedades chamánicas. Esto también es importante observarlo a la hora de trabajar con el I Ching, porque a veces le damos un contexto muy académico o le damos todo un desarrollo muy disciplinario y nos salimos de estas raíces, de estos orígenes chamánicos que estaban inevitablemente vinculados con la naturaleza y con los acontecimientos, bueno, pues que en la naturaleza ocurrían. El taoísmo, este taoísmo filosófico, este taoísmo contemplativo, estos orígenes del taoísmo que deja principalmente reflejado Lao Tse y luego, bueno, pues vamos a decir como otros seres que venían a desarrollar esta misma corriente, eh, como Chuang-Tze, o bueno, de ahí todo el linaje de maestros del Tao que vienen a compartir su sabiduría a través de textos o a través de imágenes. Lo cierto es que esta cultura del Tao, esta corriente del Tao, del taoísmo filosófico contemplativo, está vinculado a esa naturaleza, tiene como ciertos, vamos a decir, ideales, el poder experimentarnos a nosotros mismos como humanos dentro de toda la naturaleza que nos rodea, ya sea animales, vegetales, todo lo que es la geografía, el clima.
las estaciones. En definitiva, es un pensamiento que, bueno, pues contempla al individuo al interior de un colectivo y no lo separa de él. Más bien, bueno, pues genera una estructura de cooperación como ley, vamos a decir, evolutiva, ¿de acuerdo? Y no tanto una idea competitiva, que fue la que se implantó en las culturas de Occidente, eh, para dinamizar esa evolución y generar, bueno, pues eh, avances en las sociedades y por consiguiente en los individuos. Es decir, que ahí veremos una diferencia sustancial entre estas dos corrientes que podemos ver en Oriente y en Occidente, donde una conserva esa idea de la cooperación, porque todos formamos parte de un mismo colectivo, cada uno aporta desde su lugar eso que en la cultura del Tao se le llama virtud, su don, sus excelencias como actitudes, como, bueno, pues dones que lo hacen único frente al resto. Entonces, eso que traemos en nuestra propia naturaleza, pues venimos a entregarlo a ese colectivo y por consiguiente el colectivo, bueno, pues lo va a recibir porque sabe que nutre. Es decir, que ese concepto de dualidad se entiende en términos complementarios. Frente a estas, vamos a decir, tradiciones occidentales que desarrollan, bueno, pues otro tipo de estructura psíquica a través de su lenguaje, a través de su sistema de comunicación, que entienden la, bueno, pues esa dualidad en términos antagónicos y por consiguiente se genera una lucha, se genera una competencia, una rivalidad para, bueno, pues superar a un otro y de esa forma pues ser yo el mejor o el que más. Entonces un modelo bien diferente que se desarrolla en estas sociedades que también va a marcar una inercia en toda la evolución de dichas sociedades, toda la evolución del pensamiento va a ser muy diferente. Todo el pensamiento que se desarrolla, bueno, pues en China, en toda la tradición antigua, frente a el pensamiento que se construye en Grecia y todo lo que rescata, bueno, pues las sociedades que de ahí, bueno, pues fueron desarrollando, principalmente en Europa. Entonces, si somos conscientes de esta diferencia donde esas sociedades matrísticas, chamánicas, estaban vinculadas a la naturaleza y se entendían como parte de esa naturaleza y experimentaban la vida y se relacionaban entre ellos a través de la cooperación, porque todos forman parte de esa unidad a la cual pertenecen, versus ese modelo occidental donde, bueno, pues el individuo viene a competir, porque la dualidad se entiende en términos antagónicos y se genera un estilo de vida, bueno, pues de rivalidad que marca, bueno, pues una experiencia de vida para el individuo de esfuerzo, de lucha, de la necesidad de sostener una defensa y al mismo tiempo un ataque de ese un otro, porque hay un juego bien interesante que necesitamos entender. Si esa dualidad es antagónica, uno de los dos va a ser bueno y otro de los dos va a ser malo. Mientras que en este modelo conceptual de esta cultura china, ese concepto de dualidad complementaria, ninguno de los dos es malo y bien se construye una relación de interdependencia entre ellos. Entonces son modelos que a día de hoy incluso podemos ver qué efecto tienen en las sociedades actuales y vamos a necesitar sostener este tipo de, bueno, pues de ideas, de desarrollos, vamos a llamarlos psíquicos o incluso intelectuales del ser humano, para luego a la hora de abordar trigramas y hexagramas, pues también identificar desde dónde lo vamos a hacer y cuál va a ser el trabajo que vamos a poder entregar y qué relación vamos a tener con esos arquetipos propiamente del I Ching.
Es decir, que el I Ching lo ha, vamos a entender, lo ha utilizado diferentes escuelas o tradiciones. Es decir, hay un I Ching, vamos a decir, taoísta, que vamos a intentar desarrollar en estos encuentros y es lo que entrego en mis clases. Hay un I Ching incluso budista, entendiendo, bueno, pues esa liberación del ser humano a través del encuentro con ese estado de nirvana, ¿de acuerdo? Y también hay un I Ching, vamos a decir, confucionista, donde, bueno, pues el ser humano necesita evolucionar, progresar, hacer méritos para encontrar una mejor versión de sí mismo. Entonces es un I Ching alquímico dentro de nuestro mundo interior para conectarnos con ese aspecto noble y mantener a nuestros inferiores dominados, controlados, en vigilancia, ¿no? Tres maneras, vamos a decir, de abordar el I Ching, que por lo general cuando uno trabaja con ese aspecto oracular del I Ching, pues bueno, a veces ni siquiera se contempla ninguna de estas tres y nos olvidamos de ese trabajo que cada situación en la experiencia de vida pues, nos está llevando a incorporar en nuestro mundo interno. ¿Y por qué se utiliza el I Ching principalmente en términos oraculares? Sabemos que hay gente que no lo maneja así, que hay sinólogos que le dan otra trascendencia, otra profundidad al I Ching, pero bueno, pues en, en prácticamente todo el planeta cuando alguien habla del I Ching o cuando alguien se acerca al I Ching o conoce el I Ching, pues lo primero que se encuentra es un aspecto oracular, ¿de acuerdo? Y esto viene, bueno, pues construyéndose paulatinamente a raíz de esta conexión con la naturaleza que tenían estas sociedades matrísticas chamánicas. Es decir, esas culturas que estaban vinculadas con la naturaleza, esas culturas chamánicas, eh, en su percepción de esa naturaleza a la hora de acceder a esa realidad sensorial, pues fueron desarrollando, bueno, pues unas habilidades de observación a través de ciertas metodologías. Es decir, que todos observamos nuestro mundo exterior y a veces, bueno, pues vamos a decir que no hacemos nada con ello, pero hay momentos donde, por ejemplo, a la hora de observar una nube, pues esa nube, esa forma de esa nube, ese volumen o esas tonalidades o brillos, nos da la sensación de que nos está mostrando una imagen o que tiene la forma de algo, vamos a decir, conocido. Bueno, las personas que le dedicaron tiempo a observar a las nubes y darse cuenta de este mensaje que pudieran encontrar en esas formas, pues aparece un sistema que llamamos aeromancia, donde a través de la observación de esas nubes, pues logro encontrar un mensaje que el mundo invisible me está transmitiendo a través, en este caso, de las nubes. Esas sociedades chamánicas que estaban vinculadas con la naturaleza cuando caminaban por los bosques y observaban los árboles y se entretenían viendo bueno, pues el suelo, los animales, ciertas características de ciertos elementos que iban encontrando en su caminar, pues aparece otra estructura de comunicación que algunos seres fueron dando cierta coherencia que podemos denominar geomancia. ¿Cuáles son las señales de estas piedras aquí, estos árboles allá, bueno, estos esqueletos y todo eso que es visible me está dando la posibilidad de acceder a un mensaje, vamos a decir, que pertenece al invisible? Entonces, había seres, vamos a decir, con un tercer ojo más desarrollado, es decir, seres que podemos denominar clarividentes, que a través de este tipo de señales lograba ver lo que otros no podían ver.
Por ejemplo, a la hora propiamente de observar un árbol, su corteza, bueno, pues también se desarrollan otros métodos de observación, de clarividencia, otras mancías, como pueda ser la silomancia, eh, hasta llegar incluso a este concepto de la cleromancia, donde agarro unas piedras, como pueden ser las runas, como pueden ser las primeras estructuras del I Ching, y cada piedra tiene un significado, tiene un valor, y esa persona que tiene esa capacidad despierta en su tercer ojo, en ese aspecto, bueno, pues extrasensorial de su capacidad psíquica de la clarividencia, pues a través de arrojar esas piedras, pues logra ver algo que hay en ese invisible, más allá de este visible que son esas piedras, o que es este árbol, o que son esas nubes, o que son estos elementos que encuentro en la naturaleza. Es decir, que en esas sociedades matrísticas, en esas sociedades chamánicas, aparecen ciertos sistemas de comunicación desde este mundo visible hacia este otro mundo que vamos a llamar invisible. Es decir, que esa conexión con la naturaleza, desde esta mirada, pues construye la idea de que a través del mundo visible puedo observar o conocer el mundo invisible. Y ahí se empieza a construir todo un desarrollo arquetípico, simbólico, ¿de acuerdo? Que se va a ir fijando en esas primeras escuelas del Yin Yang y que luego va a ir desarrollándose pues en todo un proceso donde va a pasar a bigramas, va a llegar a trigramas, va a llegar a hexagramas. ¿Y por qué llega hasta hexagramas? Y pudiéramos decir que se detiene ahí todo ese proceso evolutivo de este código binario. Cuando trabajamos en las clases ya un poquito más avanzados, vemos que los hexagramas se pueden, bueno, pues no solamente desarrollar en un eje horizontal, también un eje vertical. Empezamos a ver dodecagramas, empezamos a ver un código representado en 3 dimensiones, con volumen, con profundidad, con alto, con ancho. Entonces vemos que más allá de hexagramas aparecen otras estructuras más complejas, pero que, bueno, pues como su, vamos a decir, estructura básica, pues contempla esos 64 hexagramas, que en otra estructura más básica va a contemplar esos 8 trigramas, y en una estructura más básica va a contemplar ese yin yang. Esas escuelas del yin yang que trabajaban con este simbolismo, pues se dieron cuenta de que era un sistema que, bueno, pues no a todos les era accesible. Un sistema muy básico, 2 símbolos, pero que a la hora de querer transmitir, o a la hora de que otros, quizás sin esa, vamos a decir, cualidad extrasensorial de la clarividencia, a lo mejor no tan despierta, pues a la hora de utilizar el propio símbolo del yin yang, pues era relativamente complejo a través de 2 símbolos poder observar toda la existencia, tanto del mundo visible como del mundo invisible. Entonces el I Ching fue evolucionando para ir construyendo bueno, pues un modelo, un método, ¿de acuerdo? Con más variables, con más opciones, con más matices, para que a la hora de observar un arquetipo en relación a un otro, propiamente la imagen del arquetipo ya me pudiera transmitir esas diferencias que a veces con esos 2 símbolos pues no lograba percibir. Entonces así se realiza todo un proceso, vamos a decir, como evolutivo, de crecimiento, donde el I Ching se desarrolla hasta llegar a esos hexagramas. Pero también sabemos a día de hoy que esos hexagramas son 64 y que son los procesos que ese, vamos a decir, óvulo fecundado experimenta en ese viaje de la trompa de Falopio, en esas múltiples divisiones, hasta llegar a
incubar en el útero. Es decir, que ese proceso biológico que ocurre al interior de la mujer, esa hembra misteriosa, eso que esos humanos en esas primeras sociedades veían que ese vientre, bueno, pues crecía en tamaño, en volumen, y que ahí algo estaba ocurriendo, a la hora de utilizar este sistema para poder observar aquello que los ojos no veían, bueno, pues esos seres, vamos a llamarlos clarividentes, o esos chamanes o chamanas, lograron ver un proceso de división celular que a día de hoy en un laboratorio pues es fácil contemplar, donde esa primera célula, ese óvulo fecundado, generaba procesos de división hasta llegar a esas 64 primeras células que luego, bueno, pues en un proceso intrauterino, embrionario, pues van desarrollando capas, tejidos y toda una estructura de desarrollo, bueno, pues biológico, que a día de hoy más o menos conocemos. Pero en aquella época donde no había pues la posibilidad de observar a través de, bueno, pues de esta tecnología que nos permite ver nivel celular y nivel atómico, subatómico, pues a través del sistema lograron ver todos esos procesos como representación o como imagen, ¿de acuerdo?, de los procesos que en esa naturaleza, que en la vida que ocurría en la propia naturaleza, lograban identificar. Es decir, que llegaron a ver esas 64 formas que la energía tiene de cambiar, de mutar, ¿de acuerdo? Y que son, en términos arquetípicos, las mismas que experimenta ese óvulo en su, bueno, pues desarrollo una vez que es o que está fecundado. ¿Ya? Entonces, bueno, pues también sabemos que el I Ching se le relaciona con la biología, que tiene ciertos, bueno, pues similitudes con el ADN, con la genética, por consiguiente se le utiliza evidentemente para la medicina. Y claro, en estas culturas, con esta mentalidad matrística, pues esa medicina se entendía en términos preventivos, no en términos, vamos a llamar, curativos. Es decir, que se desarrolla toda una medicina preventiva como estilo de vida para sostener un equilibrio y una armonía en esa energía, en esos procesos de mutación, para que el ser humano mantuviera su eje vertical y no necesitara de caer a un eje horizontal por una pérdida de su equilibrio o de su armonía. Entonces empieza a utilizar el I Ching no tanto como un aspecto oracular de qué va a pasar mañana, sino con la intención de saber cuál es el camino que estoy recorriendo, saber cuál es la situación que estoy experimentando para generar un equilibrio, para generar una adaptación, para generar un movimiento interno donde me permita vivir esa experiencia en una máxima y plena conexión, que no se genere un rechazo, que no se genere una aversión, que no haya un bloqueo del flujo energético entre mi mundo interno y el mundo externo. Es decir, que empieza a utilizarse el I Ching para poder ver la situación macro donde me encuentro como individuo, donde nos encontramos como colectivo, para, bueno, pues vivir de forma más profunda y más conectados con esa experiencia. De esa manera el flujo vital, esa energía, el chi, bueno, fluye sin obstáculos, sin, vamos a decir, sin bloqueos, y sostengo, bueno, pues una vitalidad o sostengo una energía que me permite mantener mi eje vertical en el camino, en la experiencia de vida que estoy teniendo. Cuando sacamos el I Ching de las tradiciones ancestrales, pues a veces le damos aplicaciones que, si bien son válidas,
pierden un poquito de este tipo de esencia de la que estamos hablando y empezamos a degradar, por así decirlo, el propio I Ching, la conciencia que hay detrás del I Ching y todo lo que el I Ching en un momento dado pues, nos pudiera ofrecer, entregar, regalar o mostrar. Entonces, en estas sociedades, cuando vieron la posibilidad de acceder, bueno, pues a través de este código a ese invisible y utilizarlo para preservar mi energía, para poder fluir, para no generar resistencias o bloqueos y poder preservar mi energía vital, empieza a construirse también la idea de si logramos sostener nuestra energía vital, si logramos adaptarnos a todas las circunstancias de la vida, dentro de esa filosofía del taoísmo contemplativo, si fluimos con la vida, como hace la tortuga, o bueno, hay diferentes símbolos en esta tradición que lo intentan mostrar, vamos a aprender a sostenernos en este visible. Es decir, que si esa dualidad no es antagónica y hay algo que yo contemplo que está ahí por la eternidad, y al mismo tiempo hay algo que veo que cambia, si yo me adapto al cambio, quizás como individuo tenga la posibilidad de sostenerme en eso que no cambia. Y empieza a construirse toda esa idea de los inmortales, de la inmortalidad, que también culturas occidentales que tuvieron contacto con este tipo de ideas, con este tipo de propósitos, bueno, pues buscaban su elixir, su cáliz, su fuente de la vida, en fin. Otras culturas buscaron como ideal también esa fuente de la inmortalidad. En esta cultura estaba vinculado evidentemente al I Ching y también el I Ching empieza a construir esas escuelas de alquimia, esas escuelas de magia, esas escuelas dentro de esta tradición chamánica donde buscaban a través de, bueno, por ciertos rituales o a través de ciertas prácticas mover la energía de tal manera para que, bueno, pues dentro de eso que hablamos de alquimia, mis calderos se sostengan prendidos y dentro de este cuerpo físico pues haya una energía que a esa célula primigenia la impida vivir o experimentar ese proceso que llamamos envejecimiento o muerte. Así que bueno, son ideas que nacen en estas primeras sociedades que marcan toda una época de trayectoria en el taoísmo. Y lo que vamos a rescatar de ellos, si bien es cierto que por mi parte sí hago trabajos para preparar a ese último viaje, ¿no? De la conciencia cuando sale del cuerpo, sí vamos a utilizar el I Ching para conectarnos con la naturaleza. Es decir, que a la hora de conectarnos con esa naturaleza externa, vamos a lograr conectarnos con esta naturaleza interna y vamos a vivir la vida desde una esencia auténtica, pudiéndonos liberar de todo aquello que, vamos a decir, es adquirido. Cuando entramos en estos procesos de alquimia, hablamos de diferentes energías y una es la energía, bueno, pues que ingerimos a través del alimento, de la respiración, y otra energía es, bueno, pues la que propiamente todo mi árbol ha ido dando, ¿no? En esos procesos de fecundación, vamos a decir. Y esa energía que, bueno, pues está ahí, ¿no? Y que nos sostiene a todos. Entonces, de esos procesos alquímicos, en esa búsqueda de conectarnos con esa energía que está ahí, inagotable, pues el I Ching nos lleva, ¿de acuerdo?, a conectarnos con esa naturaleza auténtica que tenemos en nuestro interior para que esa energía fluya a través de nosotros y vivamos una vida en armonía, en equilibrio, sin la necesidad de generar un intento por el que eso ocurra, es decir, sin generar un esfuerzo para que eso ocurra.
Entonces, a veces, cuando se utiliza el I Ching en términos oraculares y vemos que hay una situación que, por ciertos prejuicios, no le damos el valor existencial que tiene, intentamos evitarlo y ahí empezamos a construir una vida vinculada a esa estructura egoica que intenta lograr ciertas experiencias y al mismo tiempo evitar otras. Mientras que estas sociedades, bueno, pues vamos a decir antiguas, ancestrales, lo que buscaban era poder adaptarnos a todas las situaciones, puesto que todas las situaciones formaban parte de la vida, no había lugar por donde escaparse y más me permito vivir esa experiencia, más en mi propia, vamos a decir, genética, en mi propia estructura del ADN, se activa cierta información, cierta energía que, bueno, pues parte de la mitología, parte de los cuentos o de las historias que la tradición del Tao ha dejado, pues genera una mutación interna. Cuando vamos a las historias del rey mono, cuando observamos ese viaje del pez koi subiendo para convertirse en dragón, cuando observamos los diferentes animales mitológicos que tiene esta tradición, esta cultura, pues estamos viendo procesos de cambio, procesos de mutación que se originan a raíz de experimentar la vida en plena conexión con ella, pasando por todas las situaciones y a la hora de transitar esa situación, bueno, pues esa conciencia trascendental que hay en esa experiencia activa una información que va a realizar un cambio en mi estado de conciencia. De ahí también que esta tradición pues, no tuviera templos, no tuviera lugares, vamos a decir, de culto, no tuviera imágenes a las que venerar, sino que en la propia vida se encontraba esa escuela mística, esa escuela de realización, esa escuela, bueno, pues esotérica, a veces inevitablemente hermética, de realización, vamos a decir, espiritual o personal. Entonces, cuando vemos a Lao Tse arriba de su búfalo, pues nos está hablando de cómo vivir la vida sin elegir por dónde, sin elegir hacia dónde, cómo vivirla entregado con esa relajación, con esa predisposición a todo aquello que me vaya a encontrar, sabiendo que todas esas situaciones forman parte de esa estructura, vamos a decirla, de unidad, y que todas esas experiencias de vida me van a permitir, bueno, pues desarrollar ciertos cambios en mi estado de conciencia, ciertos cambios en mi estructura energética, que propiamente van a desarrollar esa alquimia, esa transformación, esa, vamos a decir, mutación interna que luego otras escuelas, otras disciplinas buscaban a través de técnicas o a través de ejercicios. Entonces es curioso cómo cuando uno va a ciertos textos taoístas de estas primeras escuelas, pues encontramos, bueno, pues a veces burlas hacia otros taoístas que buscaban a través de técnicas o a través de prácticas generar eso que estos taoístas contemplativos experimentaban en el mero hecho de vivir la vida. Entonces, claro, empieza a construirse una diferencia donde ese I Ching taoísta empieza, bueno, pues a quedarse en un lugar muy, vamos a decir, minoritario, porque ¿quién vive la vida con esa intensidad? ¿O quién tiene la capacidad de vivir esa vida con esa intensidad, con esa trascendencia, con esa sabiduría? Pues aquellos que estaban vinculados con estos seres que eran los Fanxi. Y no todo el mundo conocía a un Fanxi. Entonces, si no conozco un Fanxi y si no tengo la posibilidad de vivir mi vida con esta trascendencia, pues empieza a darse valor a ciertas escuelas, a ciertos maestros, a ciertas prácticas que buscaban generar lo que la vida misma nos otorga de forma natural. Entonces ahí tenemos también otra diferencia entre ese yang y ese yin, donde va a haber disciplinas que vamos a llamar
naturales, va a haber disciplinas que vamos a llamar auténticas, así lo dejaron registrados Lao Tse, Chuang Tse, en fin, frente a otras disciplinas que son artificiales, que son, bueno, pues una creación o una recreación, un intento de generar algo que evidentemente como técnica o como práctica no se puede garantizar ni asegurar. Pero sí se construye todo un modelo, ¿no? Vamos a decir académico o incluso dogmático, donde a través de ese tipo de prácticas logremos esa alquimia interna. Y a partir de ahí podríamos decir que el I Ching empieza como a, bueno, pues a quedarse eh, en un mundo medio oculto. Pocos son los que lo desarrollan desde esta trascendencia. Algunos, evidentemente, pues lo siguen utilizando para poder generar prácticas, es decir, cómo eso que voy a vivir en la vida lo puedo recrear en términos simbólicos a través de una técnica o a través de un ritual, ¿de acuerdo? Y se construyen otro tipo de, bueno, vamos a decir, escuelas. Cuando aparece el Feng Shui, pues se hace todo un estudio de esas estructuras energéticas de las que nos habla el I Ching, cómo es esa energía que permite ese desarrollo, vamos a decir, embrionario, y cómo eso lo puedo traducir en un espacio para que ese practicante, para que ese individuo, cuando esté en ese lugar, tenga este tipo de influencias energéticas y pueda despertar, ¿no?, todo su potencial. Entonces empieza a utilizar al I Ching para ponerlo en práctica a través de ciertas técnicas que intentaban buscar lo que estos maestros del Tao experimentaban a la hora de recorrer su vida. Y de ahí que esta tradición del Fan Si pues conserva bueno, pues una transmisión oral de maestro a discípulo, donde el aprendizaje se realiza en todas las experiencias que se van teniendo a la hora de recorrer el camino de la vida. Mientras otras escuelas más académicas, evidentemente a día de hoy, pues por mi parte también lo hago de esa manera, donde se entrega, bueno, pues una conceptualización, un aspecto teórico, algo formativo vinculado a este Ching que pueda ser útil o práctico, bueno, pues cada uno para con sus diferentes intereses. Entonces hablamos de que estas sociedades están vinculadas con la naturaleza, viven, ¿no? Recordaremos que aquellas sociedades pues todavía no tenían asentamientos, no tenían mercados, no tenían barrios, eran trashumantes, viajaban, recorrían. Ese es el origen de estas primeras escuelas, ¿no? Ese es el estilo de vida y esa era la manera de transmitir ese I Ching. Cuando las sociedades se establecen en núcleos, vamos a decir, urbanos, y todo esto que estábamos hablando, pues empieza a incorporar, pues empiezan a aparecer otro tipo de escuelas que principalmente, pues ya a través de Confucio, pues le dan todo un aspecto académico que a lo mejor, pues para ciertos procesos, pues es válido, pero para otros procesos, sobre todo en ese proceso del último viaje, pues a lo mejor ya el aspecto oracular no nos sirve, ya el aspecto de desarrollo personal, a lo mejor con 75, con 80 años, eh, ya el I Ching no pudiera decir que para esa época de la vida no me sirve. Algo hay más allá de todo uso del I Ching, que evidentemente todo ese camino que he ido transitando me va a servir para ese último salto, para ese último intento de conservar mi energía y, como decía en esta cultura, pues despertar ese sempiterno, ese, bueno, pues lo llamaban inmortales. Es decir, que todo era una preparación para ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el I Ching, pues le damos otro tipo de utilidad, considero que le estamos perdiendo el valor y toda la sabiduría trascendental que tiene y que nos aporta. Así que bueno, en todos estos encuentros veremos estructuras básicas del I Ching, que va a ser todo pues destinado
aprender a manejar, a ver, a percibirlo, a intuirlo, a sentirlo, para que podamos profundizar y podamos llegar a un invisible a través de este visible que es el I Ching y ver qué pasa, bueno, pues en ese viaje, ya sea a la hora de llegar o ya sea a la hora de salir, y qué posibilidades pudiéramos tener para lograr quedarnos. Así que bueno, todo un trabajo de alquimia o de alta magia, como le llamaban algunos, que vamos a intentar desarrollar en otro grupo que se ha creado paralelo a este trabajo, Alquimia Dorada, ya les contaré más adelante, que va a intentar ofrecer, ¿no? Pues herramientas, técnicas, bueno, pues manejos energéticos para despertar un potencial humano que está ahí dormido en su genética y por cierta ausencia en su estilo de vida, pues no despierta ciertas cualidades psíquicas, espirituales, extrasensoriales, que van a ser necesarias a la hora de abordar ese último viaje. Entonces ya vemos que hay diferencias entre las escuelas que van a trabajar con el I Ching, diferencias entre ese yin yang de, a ver, el ser llega vacío y nosotros como adultos a ese ser que recién llega le tenemos que dar, enseñar, mostrar, le tenemos que llenar con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros sabemos, con nuestra experiencia, con nuestros conocimientos. Ese es un tipo de escuela que principalmente pues se quedó instalado en Occidente, ¿de acuerdo? Entonces se acepta en Occidente que el ser viene vacío y hay que llenarlo, ¿no? De ahí todo el sistema educativo y, bueno, pues todo lo que ya conocemos para poder adaptar a ese ser que recién llega a todo este colectivo que ya está aquí, que ya se encuentra, ¿ya? Frente a otra mirada, ¿no? Dentro de esta relación del yin-yang, pues una mirada donde el ser viene lleno, ¿no? Luminoso, brillando, con una virtud, como lo llamaban los taoístas filosóficos, y viene a vaciar esa virtud a ese colectivo al que llega. Entonces, otro modelo educativo, otro modelo existencial, otra forma de entender tanto al individuo como a la vida. Entonces, si yo entiendo a la vida como, bueno, pues está aquí y yo vengo y tengo que absorber para poder desarrollarme al interior de ella, un modelo, y el otro, si yo vengo y ya soy pleno, ya soy completo, ¿no? Y el camino o el sentido de la vida es vaciar y entregar todo esto. Entonces son dos corrientes que a la hora de manejar el I Ching, si no tenemos claro en cuál de esos criterios nos estamos manejando, dónde está nuestra conciencia, pues a la hora de dar una indicación, a la hora de dar un comentario, a la hora de, bueno, pues hacer un trabajo personal vinculado a este I Ching, pues a lo mejor no estamos entregando algo que realmente, bueno, pues venga a darnos un alto grado de satisfacción. Entonces, si en mi estructura psíquica sigo creyendo que estoy vacío y me tengo que llenar, pues posiblemente un día me lleno de una cosa, otro día de otro, otro día de otro, otro día de otro. Y ahí estamos, ¿no? Neoliberalismo. Necesitamos más, porque en esa estructura profunda de nuestro subconsciente, en esa estructura profunda de ese inconsciente colectivo está la idea de que llegamos vacíos y nos tenemos que llenar. Y por más que nos llenemos de cosas, si esa idea primigenia no cambia, pues en nosotros va a seguir existiendo un vacío, el cual hay que llenar. Mientras que desde esta mirada del taoísmo filosófico contempla al individuo como que viene lleno, viene con una virtud y viene a expresar su virtud, pues el camino de la vida es todo un aprendizaje para mejorar la manera que tengo de transmitir eso que ya soy. Entonces es un constante refinamiento, una sublimación de mi energía, de mi conciencia, de mis habilidades, de mis cualidades, para eso que ya soy, eso que ya tengo, lo pueda entregar en su máxima expresión.
Entonces, cada vez que entrego algo, hay un proceso alquímico de sublimar, de, vamos a decir, embellecer, de iluminar eso que acabo de entregar, pero en todo momento, a la hora de vaciarme, la sensación de plenitud no cambia. Entonces, no necesito adquirir algo de fuera para sentirme pleno, sino que necesito vaciarme para poder entregar esa plenitud. Entonces, estos conceptos que son, como decíamos, vamos a decir, polarizados, si no los tenemos en cuenta a la hora de manejar el I Ching, a la hora de hacer consultas, a la hora de trabajar con la gente, pues a veces pierde todo un sentido de fondo que, bueno, pues en numerosas ocasiones, vamos a decir, nos hace perder el tiempo porque alarga un proceso y a lo mejor cuando tomo conciencia de ciertas cosas, pues ya no tengo 20 años, ya no tengo 30 años, ya no tengo 50 años donde mi energía todavía la puedo utilizar para hacer, bueno, pues ciertos movimientos y conectarme con la vida, con la existencia desde otro lugar, es decir, sostenerme en ese estado del Tao. Si cuando me quiero dar cuenta de todas estas cosas, mi energía vital ha decaído, pues ya perdí la oportunidad. Y esta es una idea también muy general de esta cultura. Eh, ¿Realmente hay la posibilidad de una segunda oportunidad? ¿O solo tenemos esta oportunidad y necesitamos aprovecharla porque no hay otra opción? Bueno, pues cuando se observa la naturaleza se dice que todo presente es único e irrepetible y no hay un regresar a lo mismo, no hay un volver a lo mismo. Entonces ideas como la reencarnación, ideas como el alma, este tipo de cosas también están al interior de todas estas estructuras y cuando vamos a trabajar con el I Ching, pues bueno, pues hay cosas que a veces podemos vincularlas a algo que está más allá o que no se encuentra en este presente y que generan cierta distracción o generan, bueno, pues una dilución de la energía y por consiguiente no nos permiten dar un impulso, vamos a decir, fuerte y profundo en esa transformación interna, porque la energía está dispersa, ¿no? Nuestra conciencia, nuestra atención está fragmentada en multiverso, en diferentes tiempos, y no logramos concentrar toda la energía y cuando queremos avanzar en nuestros procesos alquímicos, pues no tenemos la energía suficiente para poder sostener ciertas, bueno, vamos a decir incluso prácticas o técnicas que generen esos cambios, ¿no? Que estas historias del rey mono o estas cosas que les hablaba, pues hablan de todas esas transformaciones, ¿no? Bueno, el caso es que a la hora de observar el I Ching y ver estas diferencias, si el ser viene lleno, si el ser viene vacío, a la hora de entender, ¿no? Eh, ¿Para qué vamos a utilizar el I Ching? ¿Con qué nos vamos a relacionar? Bueno, pues cada escuela tiene su punto de vista, ya sea taoísta, budista, confucionista. A día de hoy, los occidentales, pues, dentro de todo este desarrollo personal psicológico, ¿no? Que vino a aportar Jung, y bueno, pero si no tenemos esta claridad, pues tampoco sabemos cuál es el trabajo que estamos haciendo y qué es lo que podemos ofrecer a través de él, a dónde podemos llevar a esa persona y al mismo tiempo a dónde podemos llegar nosotros dentro de todo este camino. Entonces es importante saberlo para también conocer cuál es esta tradición del Fan Xi, qué busca, cuál es el camino a recorrer y dónde están, pues como todas las tradiciones, todas las escuelas, sus propios límites, ¿de acuerdo? Sus propios obstáculos y, bueno, y cuál va a ser, al fin y al cabo, la experiencia que yo como iniciado, como practicante, voy a tener en mi vida. ¿Cuál va a ser la experiencia que me va a ofrecer esa tradición? Así que bueno, esos fancy ya los hemos conocido, hemos visto un poquito cómo se fue desarrollando el I Ching. Cuando regresamos a estas estructuras iniciales y observamos a través del visible el invisible, les voy a contar los pocos minutos que nos quedan de hoy
unas leyes metafísicas que hay detrás de los trigramas como familias amplias, generales. Cuando uno va al libro, ve la familia del cielo y la familia del lago, y hay ciertos hexagramas asociados a unos trigramas. Entonces, cuando vemos toda esa estructura de los hexagramas, cuando trabajamos con geometría, cuando trabajamos con matemáticas, numerología, bueno, detrás de todo eso hay ciertas leyes metafísicas que son las que regulan la experiencia de la vida, que fue lo que se quedó registrado, vamos a decir, en esas imágenes asociadas a los hexagramas. Me hablan de imágenes, me hablan de situaciones, pero no me muestran esas leyes metafísicas que hay detrás, que son las que lo están construyendo. Entonces, cuando podemos ir a observar esas leyes metafísicas, las podemos ver, las podemos reconocer, podemos sentir la energía, para no ir a tirar y ver si me salió este trigrama o este hexagrama, sino que podemos hacernos sensibles a esas sutilezas de esa energía, podemos ver o podemos intuir, podemos percibir esa ley metafísica que va a manifestar y que está manifestando una situación y que es realmente el aprendizaje a incorporar, que realmente es la luz a despertar o la energía de la cual, vamos a decir, nutrirnos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del yin yang y nos caemos en si es áspero o si es suave, o nos caemos en ese tipo de cosas, sacamos la atención de lo que hay detrás de todo eso y nuestra conciencia empieza a acostumbrarse a algo, vamos a decir, superficial. Y por consiguiente nuestra vida también se va a convertir en algo superficial, y cuando lleguemos a ese momento del último viaje, no vamos a saber cómo abordar la situación y no va a haber trascendencia en todo el proceso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del yin yang, pues se dice que el yin engendra el yang y el yang engendra el yin. Bueno, pero eso es una ley metafísica que habla de generación. Generación. Es fácil observar, tradiciones hablan de ello, de la causa y efecto. Es fácil observar leyes como la polaridad. Es fácil observar leyes como la vibración. Einstein nos hablaba de la relatividad. ¿Qué es yang? ¿Qué es yin? Pues si yo entiendo la ley de la relatividad, no puedo estructurar y fijar conceptos asociados al yang y al yin. Posiblemente el mismo concepto sea yang y sea yin en función a otra cosa. Frente a una sala oscura, una lámpara va a ser yang, pero esa lámpara frente al sol del día va a ser un yin. Entonces entiendo el concepto metafísico que hay detrás, la ley metafísica que hay detrás, y a la hora de manejarme con el símbolo voy a adquirir otro grado de maestría. Entonces, bueno, por relatividad, cuando conocemos esa ley que habla del equilibrio o que habla también de la organización, ¿cómo puede ser que en un proceso intrauterino haya una inteligencia más allá de lo humano que organiza todo ese proceso y que luego aquí en la vida no nos podamos entregar a la misma inteligencia que organiza ese proceso intrauterino? Aparece esa estructura egoica donde dice, bueno, ahora me tengo que encargar yo, cómo se hace, y utilizo desde mis inferiores, vamos a decir, bueno, pues en este caso el I Ching para tener el control y el manejo de mi experiencia de vida. No me estoy entregando a esa organización cósmica, macrocósmica y al mismo tiempo microcósmica. Me pongo en medio y genero ruido entre ambas. Entonces, claro, también hay leyes como la selección, bueno, pues nos va a ir juntando porque va a generar la capacidad de una adaptación, pero también una asociación que nos va a llevar a un grado de atracción, que nos va a llevar a un grado de repulsión, que va a poder, bueno, pues sostener una fusión, una fisión, mínimo o a veces una cohesión. Es decir, son leyes que cuando vamos a observar los hexagramas, cuando vamos a observar las situaciones, están ahí detrás de todo lo que nos cuenta el libro, ¿de acuerdo? Que si no logramos identificarlo,
muchas de las veces, si manejamos el I Ching desde una mentalidad confucionista, donde necesitamos desarrollarnos porque venimos vacíos y necesitamos aprender y necesitamos ser dirigidos por un otro, y si lo manejamos desde ahí, pues todo esto lo estamos perdiendo y no estamos profundizando en la real experiencia que el ser está viviendo. Entonces lo vivimos desde un lugar muy superficial que le pertenece a la personalidad, a mi estructura egoica, y ahí me quedo en un lodo con energías densas, pesadas, intentando, bueno, pues buscar ese ideal de vida sin llegar a estos orígenes metafísicos que son los que realmente me van a permitir liberarme de toda esa cárcel psíquica que se ha ido construyendo a través de, eh, bueno, yo lo llamo errores de percepción, ¿ya? Entonces, bueno, pues toda una vida que me permite, bueno, esa ley de la individualización, ¿no? Aparece una virtud y se manifiesta a través de un vehículo, ¿no? Entonces hay un grado de individualización, pero también está esa ley de la totalización. Entonces, como que ese individuo forma parte de eso que es colectivo, ¿no? Y cómo un individuo no puede cobrar sentido sin el colectivo y cómo el colectivo no puede cobrar sentido sin el individuo. Y ahí está esa interdependencia de la que hablábamos antes, ¿no? Cómo podemos encontrar esa ley de la diferenciación, eh, como hablamos, esa ley de la afinidad, ¿no? Somos diferentes, pero hay cosas que son afines, entonces otra ley que es, ¿no? La unificación. eh, bueno, son 64 leyes, en los talleres hablamos de ellas, vemos qué relación tienen en cada uno de los hexagramas, cuáles son las familias en relación a los digramas en los que están asociados, y cómo todo eso, en términos energéticos, a la hora de esa célula dividirse en esa trompa de falopio, en función de la carga, ¿de acuerdo?, psíquica y energética que se le dé a ese proceso, en nuestro ADN se van a despertar yang o yin, es decir, se va a despertar una información, una epigenética vinculada a, bueno, pues toda esa memoria que se está volcando en ese proceso. Así que estas escuelas del Fanxi iban a ese proceso eh, intrauterino, embrionario, activaban a través de la conciencia, a través de, bueno, pues una manera de respirar, de caminar, de conectarse con la naturaleza, para que estas leyes, a la hora de expresarse en su vida, bueno, pues lo hicieran desde ese, vamos a decir, equilibrio o armonía vinculado al concepto del Tao, ¿ya? Entonces, accedemos a través de este visible a este invisible que le llamamos metafísica, está más allá de esa física, y manejando ahí, viendo ahí, conectados con todo eso, vamos a sostener nuestra naturaleza, nuestro ser, ese ser integral del que hablaba Lao Tse en su Hua Hu Chin, lo vamos a mantener conectado con ese cordón umbilical a esa hembra misteriosa. Va a haber una unión, y esa dualidad aparente que visualizamos en ese yin yang, pues va a ser trascendida y nos vamos a sostener en un estado de conciencia de unidad, viendo las diferenciaciones, pero viendo las conexiones que hay entre todos y lo que formamos entre todos. Así que bueno, hoy un primer manejo del yin yang, de lo que hay detrás de ello, cómo salen esas escuelas chamánicas, matrísticas, este concepto de el ser llega lleno, llega vacío, me vinculo a la vida desde la cooperación, me vinculo a la vida desde la competencia. Manejando el yin yang en esos términos es que vamos a poder hacer trabajos más profundos, más elaborados, que no más difíciles, evidentemente, que nos van a permitir, bueno, pues
otra experiencia de vida y otro viaje, ¿no? Más allá de lo aparente que como seres humanos vivimos. Si hay comentarios, opiniones, déjenlos. Feliz de escucharles, de leerles. Y otro día hacemos un trabajo con los bigramas, ¿ya? Y vemos, bueno, pues cómo pudiéramos trabajar con esos bigramas para cuando lleguemos a un hexagrama poder ver los trazos desde esa relatividad, poder ver los bigramas, eh, ir accediendo a estructuras más, vamos a decirles, complejas como un trigrama, que ya son 3 trazos, que son 2 bigramas, ¿no? Entonces no es un trigrama solamente, es un trigrama, son 2 bigramas y son 3 trazos. Entonces, bueno, pues trabajos bonitos, hermosos que vamos a poder ir compartiendo y que confío que les vaya aportando algo para su camino. Les mando un abrazo a todos, gracias por estar ahí y nos vemos otro día.